Me llamo Hans-Georg Pauli. Nací en 1943 en Aachen. Está en el extremo oeste de Alemania. Y llegamos en 1987, justamente el 1 de mayo, a la Ciudad de México. Soy Benjamin Breitenbach, soy de Alemania y tengo 24 años. Llegué la primera vez aquí a México en 2008. ¿No? Fue parte de este programa de estudios. Yo era un país extranjero y fui como de becario para 5 meses a México. ¡A la casa! ¡Órale! Todos a la casa. ¡Vámonos! Yo soy Susana Alexander. Verdaderamente mi nombre es Suzanne Ellen Rose Alexander Katz Kaufmann. Bueno, conocida. La cortamos y quedó en Susana Alexander para usted. La migración alemana en buena manera se inserta en una política que desde el siglo XIX, prácticamente desde el inicio de la independencia, se inicia un proceso en México vinculado a traer migrantes internacionales al país. Pero probablemente la figura tutelar, digamos, de la migración alemana es Alejandro von Humboldt. Alejandro von Humboldt es como una especie de gran difusor de las riquezas de América en Europa. Después de él viene una gran cantidad de migrantes europeos que tratan de constatar lo que él dice. Este fue el título de una edición de la expansión, con el título por abajo, Siemens nos relaja. Yo profesionalmente, después del estudio de ingeniería en Alemania, entré en una gran empresa alemana del ramo electroelectrónico. Nos fuimos ya casados con las 2 hijas pequeñas a España. Luego nos fuimos para Brasil. Y en 87 de Brasil me llamaron aquí a México para asumir la presidencia de la compañía aquí en México. Esas 2 son las hijas mayores de mi hija mayor, que vive en Alemania. Y la señora Ute, mi señora, bueno. La empresa de Siemens ya tenía una casa aquí. La casa era bonito y tenía alberca y tenía jardín grande. Entonces usamos esta casa. Y nosotros ya llegamos con niños más grandes, entonces ellos tenían que viajar hasta Tacubaya. Estaba muy duro el inicio. Pero aquí, como no tenemos tanta familia, muchos amigos nosotros igual que nosotros, entonces ya nos ayudamos uno para el otro y es muy bonito. Las migraciones alemanas a México venían precisamente de lo que ahora es Alemania, que entonces era el Imperio Austrohúngaro. Eran técnicos en minería, ¿no? Justo a finales del 18, cuando la minería entra en cierta crisis, se requiere de nuevas tecnologías. Durante el Porfiriato también hubo cierta preferencia por los alemanes, porque se les consideraba como grupos muy trabajadores que vendrían a traer como de alguna manera la modernidad a México. Ja, und bei euch? Yo te besuch. Hubo una oportunidad muy buena aquí para trabajar. Hice muy buen contacto con mi jefe aquí en México, porque también estaba como en 2009 un poco difícil en general de encontrar trabajo por la crisis. Y me gustó mucho mi tiempo en México antes, ¿no? Entonces decidí de regresar. Nosotros no éramos conscientes de ser judíos, porque ¿sabe cómo nos educaron? Dijeron, somos judíos, pero no tenemos por qué gritarlo. Y en 1930, ellos ya empiezan a darse cuenta perfectamente que está la cosa muy grave en Alemania. Lo que es más, mi mamá, que nace en 1911, y su hermana, que nace 2 años después, ven tan grave la situación sus papás en Alemania, ya desde antes, hacia los judíos, que entonces las
las hacen protestantes, las bautizan. Dice, en el momento en que me cayó el agua en la cabeza, yo sabía, ese fue el momento en que yo sabía que yo era judía. Algunos se establecen sobre todo en los puertos, ¿no? En el puerto de Veracruz, en Tampico. Los agricultores, por ejemplo, algunos se van a ir estableciendo en regiones en donde se producen café, por ejemplo, en la región de Chiapas o en algunas partes de Veracruz, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que el núcleo realmente de la actividad de los alemanes, casi desde el principio, es el comercio. Y se convierten en gente que importa productos elaborados, ferreteros, instrumentos musicales, maquinaria, y exporta materia prima. Se hablaba primero alemán entre ellos, con nosotros no. Era el idioma de mis papás y nosotros no nos gustaba porque cuando ellos hablaban en alemán es que no querían que nosotros les entendiéramos y venían muy resentidos con Alemania. Entonces no querían que aprendiéramos. ¿Sabías que el famoso y aclamado bochito o escarabajo fue diseñado en Alemania? Los primeros bochos llegaron desde Alemania en 1954 y pronto se comenzaron a ver por todas las calles de México. ¿Quién no recuerda haber comenzado a manejar en uno de ellos? O subirse a un taxibocho. Es innegable que el pequeño escarabajo formó parte de miles de historias de los mexicanos. Hasta pudiéramos decir, si los bochos hablaran, ¿qué no contarían de nosotros? Y allá nos casamos. Que fue un pueblo realmente chiquito atrás de las montañas. En Alemania, cuando se casan y salen de la iglesia, la pareja echa monedas y dulces, niños agarran Y creo que aquí en México existe una cosa en el bautismo que se llama olo, que también los niños agarran monedas. Las primeras aportaciones alemanas son toda la vertiente de las Siemens, ¿no? Que en México, bueno, fue especialmente notoria porque estuvo muy vinculada al alumbrado de muchas de las ciudades. El caso de la química, ¿no? La Bike Felix, por ejemplo, la Höchst, ¿no? La Merck, la Bayer, desde luego, ¿no? Sí. De la farmacéutica, supongo que no hay mexicano que no haya tomado una aspirina, entonces que no conozca a Bayer. Y el caso de Loreto, donde estuvo la fábrica de Hans Lenz, que es de papel. Incluso tienen una larguísima tradición de los instrumentos musicales, ¿no? La casa Wagner y Lieben es el antecedente y luego la casa Verkamp, ¿no? Son realmente las grandes casas de instrumentos musicales en México. Los hijos fueron al colegio alemán. En los países importantes del mundo hay una escuela alemana. En México hay 3, que es en Puebla, en Guadalajara y aquí. Y por eso el cambio no fue muy asustadora para las niñas. Bueno, ellos tenían que refrescar su español porque cuando llegábamos hablábamos todos portuñol. México también acogió a un numeroso grupo de alemanes que, sufriendo persecuciones en Europa por pertenecer a la iglesia anabaptista, decidieron trasladarse al continente americano. En 1922, cientos de ellos migran a México, al estado de Chihuahua. A este grupo de alemanes se les conoce como menonitas. En ese estado fundaron importantes colonias agrícolas como Manitoba, Santa Clara y Cuauhtémoc. Todavía tuvimos algunos experimentos de colonización extranjera, con algunos grupos, digamos, de separatistas religiosos que se establecieron en el país, como es el caso de los menonitas, que lograron la autorización de Álvaro Obregón para comprar tierras y establecer a sus colonos, que además en los campos menonitas tuvieron permisos especiales para tener una escuela totalmente distinta a la escuela a la que iban todos los niños en Chihuahua. Pueden seguir estudiando con sus propios profesores y sus propios planes de estudio. Es bastante común que en México veamos a mexicanos menonitas que a veces nos venden queso por el periférico. Bueno, conocí a mi novia en noviembre de 2009, ya realmente llegando aquí a México, porque ella estaba becaria en la misma empresa que yo trabajo.
invitó, creo que para las 9. Y llegué como a las 10 para las 9 y todavía estaba arreglándose, ¿no? Entonces ni en su vida estaba esperando que alguien llegue a esa hora. La comunidad alemana no es una comunidad que se integre fácilmente. Muchos de ellos no tienden a integrarse demasiado a la sociedad mexicana, entre otros aspectos porque siempre está la idea de venir a México a hacer un cierto negocio, a reunir algunos ahorros para regresar a la patria. Por lo general lo que hacen es que se van a Alemania, se casan allá y se traen a la esposa. Yo pienso lo que me quedó del alemán es odio cuando alguien es no puntual. Tengo aquí en México un campo muy grande para enfadarme. Un ejemplo, no mucho tiempo nos fuimos invitados para una boda, asustados que ya la boda ya había empezado. Quietecitos nos pusimos en el último banco. Yo dije a mi mujer, miren, aquí no conozco a nadie. Cuando salimos, fueron todos los amigos mexicanos. Nos habían invitado 1 hora y media antes para compensar la impuntualidad de los mexicanos. Nosotros estamos puntuales y estamos en una boda antes, que no conocíamos a nadie. Y mi mamá era actriz, ya en Francia, desde Francia. Primero sale a Suiza a esquiar. Y cuando va viendo un periódico que decía lo que acababa de pasar en Alemania, y entonces llama a mi mamá a su casa y dice, su papá lo acaban de meter a la cárcel, al papá de mi mamá, que tenía un puesto importantísimo, porque era el director de la luz de Berlín, y a la cárcel, y no precisamente por sinvergüenza, sino por judío. Entonces, bueno, logran salir mis abuelos y mi tía. Entonces mi abuelo le dice a mi mamá, no te regreses y vete a Suiza y busca a tu institutriz. Mi mamá tuvo una institutriz suiza francesa. Entonces fue a buscar a la institutriz, se queda allí y comienza a trabajar en Suiza, pero como no tiene papeles, este es el segundo exilio, la sacan de Suiza. Y va a Francia, donde ya habían llegado sus papás. Nunca volvió a Alemania. El ascenso al poder de Adolfo Hitler y el inminente estallido de la Segunda Guerra Mundial transformaron la vida de los migrantes alemanes dentro de México, que para entonces sumaban unos 7,000 residentes. En los Estados Unidos empiezan a circular las llamadas listas negras de los individuos que se ven o se asumen como vinculados al eje, haciendo actividad política o apoyo al gobierno alemán, ya cuando se empieza a perfilar la posibilidad de una nueva guerra en Europa. Propiamente es hasta 1942, con la declaración de guerra que hace Ávila Camacho, ya estamos formalmente en un periodo de guerra por el hundimiento de los barcos Potrero del Llano y Faja de Oro. Junto con la declaración de guerra, las notas de al lado serán Registro Nacional de Extranjeros, se tiene que saber cuántos extranjeros viven en México. Se intervienen las empresas de los alemanes, se crean estos famosos campos de concentración, ¿no?, que también están muy ligados a la mitología, pero que son bastante interesantes, porque el campo de concentración de Perote no tenía nada que ver con los campos de concentración de Buchenau o de Auschwitz o una cosa así. En primer lugar, estaban concentrados no para que los mataran, sino nada más para tenerlos ahí. Desde mi punto de vista, era un poco para taparle el ojo al macho, ¿no? La guerra trajo consigo nuevos migrantes. Se trataba de exiliados políticos, principalmente de origen judío, que huían de las fuerzas de Hitler. Este grupo formó diversas organizaciones políticas y culturales, siendo uno de sus principales objetivos unir a los enemigos del fascismo. A Einstein yo lo conocí desde Alemania, era pariente lejano de mi familia. Mi bisabuela se crió en casa de la mamá de Einstein. Ahí se crió, no sé por qué razón, pero recuerdo que iba a comer a la casa Einstein y tocaba el violín casi profesionalmente. Llegan a México gracias a Einstein. Entonces se hace ese contacto y desde Marsella le mandan un telegrama a mi mamá, que había salido ya de la parte ocupada por los alemanes y bajado al sur de Francia, corriendo con mi hermano mayor, que había nacido y que mi papá no conoció sino hasta el año cuando se volvieron a juntar precisamente en Marsella, porque él lo mandaron a la Legión extranjera. O el campo de concentración o la Legión extranjera. No, pues la Legión extranjera, vámonos al África. Era mejor que un campo de concentración. Y entonces
le manda a mi mamá un telegrama diciendo, aquí tenemos ya la visa para irnos a México. No sabían ni dónde quedaba México. Si la migración alemana era los empresarios, los comerciantes, ¿no?, los terratenientes, de pronto resulta que no, que la migración alemana es también una migración intelectual. Existen intelectuales, científicos alemanes que pidieron asilo político en México en este periodo. Llega, yo me atrevería a decir, una camada que influye muchísimo en el mundo cultural mexicano. También van a venir figuras muy importantes, Paul Westheim y Mariana Frank, ¿no? Anna Segers, Bodo Use, Paul Kirchhoff también, ¿no?, que fue, digamos, esta figura que desarrolla la noción de Mesoamérica. Este grupo, que incluso llegó a llamarse Alemania Libre. Ya pudieron tomar el penúltimo barco que salió de Marsella, lo toman ellos, finalmente llegan a Veracruz, entran a México, con 13 pesos que les dio la comunidad judía, recibía a los judíos, y 13 pesos. Con una mano atrás y otra adelante, y 13 pesos, porque esta gente no hablaba ni una frase de español. Se subieron a ese barco diciendo que quién sabe a dónde voy, ¿verdad? No sabían nada. Bueno. ¿Sabías que los organillos que vemos como parte de nuestra tradición vienen de Alemania? Los primeros organillos fueron traídos a México directamente desde Berlín, Alemania, por la Casa de Instrumentos Wagner y Levin en 1800. Los organilleros llevan más de 200 años alegrando las esquinas de nuestras ciudades, y más las alegrarán si seguimos poniendo generosas monedas en sus gorras. Estaba en la calle, ¿no? Tocando la música, y yo dije, no me gusta ahora, ¿no? Si no se puede callar realmente, ¿no? Y no, pero es una tradición muy bonita mexicana. Y yo le quedé viendo, ¿no? Y no, pues eso no es cierto, ¿no? Porque eso tenemos también en Alemania, ¿no? Y no es nada más algo mexicano. ¿Ah, sí? Y nosotros celebramos Navidad con los judíos celebrando Navidad, pues nosotros celebrábamos Navidad con nuestro pavo y todo lo demás, como debía ser, y hartos regalitos. Sí, y nuestro árbol y todo no celebramos Hanukkah, celebramos Navidad. Y con los tíos y toda esta gente austriaca y alemana que se juntaban en la casa y reíamos y teníamos que bailar el minuet. Me acuerdo, mi hermano Beto y yo bailábamos para los invitados un minuet. Termina la Segunda Guerra Mundial y a la mayoría de los empresarios les regresan sus empresas que habían sido incautadas durante la guerra. Prácticamente lo que tuvieron es un paréntesis de 4 años, ¿no? Y luego pueden seguir desarrollando sus propias empresas, ¿no? Llegar para México es, para alguien que guste comer, un paraíso. Encuentras cocina oaxaqueña o yucateca o del norte. En México encuentras todo. Yo le entro a todas las comidas. Y entonces cuando hacían el goulash y hacían la ensalada de papas a la alemana, o hacían cosas, unas bolas de hígado que nada más mi mamá sabía hacer. Bolas de hígado con espinaca. Bueno, eran una exquisiteza. También comíamos comida mexicana, porque nuestras muchachas eran mexicanas y nos gustaba muchísimo, ¿no? Pues ahí no hubo ese distingo, ¿no? Pero sí comíamos comida alemana también, sabíamos comer esa comida. Sí estaba ahí en el menú, ¿verdad? Normalmente con chile y comer picante no tengo ningún problema, ¿no? Ya muchos dicen que ya como más chile que un mexicano a veces, ¿no? Antes, cuando llevábamos poco, yo le decía, vamos a desayunar unos tacos. ¿Tacos? Vamos por un café y un pan. Y yo, no, es sábado, vamos a unos chilaquiles. No. Y ahora es él el que ya me dice, vamos por unos chilaquiles, vamos por unos tacos al pastor. Y ahora pues ya tiene más costumbres mexicanas. Una torta ahogada, tal vez compartimos. Sí, entre los dos. Y yo quiero un taco de barbacoa. Estamos
hablando de una comunidad que a lo mejor andará alrededor de unos 5,000 individuos. En términos generales es bastante limitada. La embajada aproximadamente habla de más de 450 empresas alemanas que tienen establecimientos en México, y cuando hablamos de estas empresas, hablamos de empresas enormes. Hablamos de empresas del volumen de Volkswagen, de las grandes empresas farmacéuticas, que en general muchos de sus cuadros directivos inmigran a los lugares en donde hay grandes inversiones alemanas en el mundo. Los alemanes no me sientan muy alemán más. Yo me siento en Alemania alemán, pero ellos no se sientan así, porque tengo comportamientos que un alemán no hace. Cuando se está en una línea donde hay una flecha derecha y cambias la línea, tienes un accidente. Porque nadie cuenta que tú cambias la línea donde está prohibida. Y yo ya bajo la ventana y hago así. Entonces, hasta que me chocan la mano, pero nadie para. A mí me gusta la alegría de los mexicanos y estar con los mexicanos, y nos cantamos también las canciones mexicanas. Y me siento en casa aquí. Además, tengo que decir, nunca he vivido en un lugar 24 años, ni en mi juventud. De momento tenemos las 2 hijas en Alemania y siempre es un poquito triste no ver a los nietos creciendo y tan lejos. Pero de momento ya nos gusta aquí y creo que de repente no vamos a cambiar el lugar de aquí. Sí, soy mexicana. Somos mexicanos. Somos mexicanos. Lo que sucede es que hay parte nuestra que todo el tiempo está rechazando la parte negativa del mexicano y quisieran que todo el mundo quisiera este país por lo que es y por los mismos mexicanos, porque son lo más preciado que tiene este país. Yo creo que la gente no tiene nacionalidad más que la nacionalidad de la nobleza del corazón, si es que usted la tiene. Todo lo que yo esperaba, deseaba profesionalmente, podía realizar en México. Estás más cerca de la vida aquí en otros países europeos. Todo es tan ordenado, tan organizado, que decir, para tu individualidad queda poco espacio. Es gefällt mir ausgezeichnet, in Mexiko zu leben, und ich beabsichtige auch hier zu bleiben. Me gusta muchísimo vivir en México y pretendo quedarme aquí. Los inmigrantes alemanes han brindado un gran impulso al desarrollo económico y cultural de nuestro país, y sus descendientes son actualmente ciudadanos mexicanos integrados a nuestra sociedad. Esta es la historia de los alemanes. Stock und Hut stehen ihm gut, ist wohlgemut. De los que llegaron.